Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer Josué capítulo 3, verso 14 al 17. Ya los que se van a bautizar deben venir al culto con sus Biblias. Amén. Porque ya ahora ya son hermanos que ya en cualquier momento le dicen: usted le toca predicar hoy. ¿Y ya, con qué Biblia va a predicar si no tiene Biblia? Tres 14 del libro de Josué. Gloria al nombre del Señor. Este libro ya lo leímos, ya lo estudiamos en clases alfa. Clase alfa está buenísimo, hermano. Ahora sí que el segundo libro de Samuel no arranca esta semana que viene, sino la otra semana arranca el libro, y mañana domingo les diremos el porqué. Verso 14 al 17, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, escuche esto, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarepta, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por esta preciosa palabra histórica que nos cuenta, Señor, lo que tuvo que atravesar la nación de Israel cuando salieron del desierto y por fin pasaron a la tierra prometida. Yo te pido que bendigas este mensaje basado en esta maravillosa historia del pueblo de Israel. Permítenos atesorar en nuestros corazones el mensaje que haya para nosotros, y ayúdanos a perseverar. Y a estas personas que han tomado la decisión de profesar su fe públicamente ante esta iglesia y ante muchos testigos, yo te pido tu bendición ante todo, porque sin tu bendición perderíamos nuestro tiempo. Padre, es esencial tu presencia y tu misericordia para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenga la bondad y se sienta, mis amados. ¿Cuántos alaban a Dios y a su nombre? Todos los cristianos enfrentamos un antes y un después en nuestra vida. Y estoy hablando con los cristianos, con el pueblo de Dios. Para Israel, ese antes y ese después fue pasar el río Jordán. Recuerden, no era el Mar Rojo. El Mar Rojo lo pasaron cuando salieron de Egipto. Ahora pasan el río Jordán para heredar la tierra prometida. Cuando ellos pasaron las aguas del Mar Rojo, pasaron de Egipto hacia un desierto, porque antes de pasar a una tierra de bendición hay que pasar por un desierto. Nadie pasa directamente de la esclavitud donde ellos se encontraban directamente a la tierra prometida. Para poder pasar a la bendición de Dios, siempre entendemos que se debe vivir un proceso en nuestras vidas. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, era un pueblo que tenía las promesas de Dios, pero todavía no las había visto cumplidas en su totalidad. Pero cuando ellos cruzaron el río Jordán, comenzaron a vivir todas las promesas que Dios les había hecho. Hoy también estos hermanos que están aquí no vienen solamente a entrar a una pila bautismal, a que un pastor los sumerja en el agua. Vienen a declarar delante del cielo, de la tierra y del infierno que aceptan a Jesús como su Señor hasta que la muerte les llegue.
De ahí la importancia del bautismo. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Y esa debe ser una convicción que es muy diferente a la vida que ustedes tenían ayer o antier o hace unos meses. Hoy no termina una historia para ninguna de las personas que se va a bautizar, porque hoy comienza una nueva historia. El río Jordán siempre se cruzará por fe. La vida cristiana se cruza y se atraviesa por fe, porque nosotros no podemos ver lo que viene o está deparado para nosotros en el día de mañana. Cuando usted lee Josué capítulo 13 en el verso 15, dice: los pies de los sacerdotes se mojaron a la orilla del agua. Tenían la promesa de pasar un río tan caudaloso, un río tan fuerte como el río Jordán, y que era profundo. Pero ¿cómo vamos a atravesar el río? Como cuando atravesaron el Mar Rojo. Cuando atravesaron el Mar Rojo, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Pero ahora era distinto, ahora era diferente. Ahora ellos tenían una relación con Dios. Pero para poder llegar a ver las misericordias, las bendiciones y los actos de Dios, lo primero que la nación de Israel tenía que hacer era pisar el agua. No se había abierto el Mar Rojo. El Mar Rojo no estaba en seco. El Mar Rojo estaba tan caudaloso como siempre. Pero los sacerdotes, que eran los que dirigían a la nación hacia la presencia de Dios, hacia la adoración a Dios, tenían el pueblo a espaldas y eran los que primero iban adelante y metieron sus pies en el agua del río Jordán sin que el río estuviera en seco. Y observe algo muy importante: el río no se abrió primero. Primero tuvieron que mojarse sus pies. Después fue que ocurrió el milagro. Después de que creyeron en fe, fue que el río Jordán se abrió. Muchas personas en el mundo desean que Dios les muestre su poder, su misericordia, su bendición antes de obedecer. Pero Dios dice: obedece primero y después verás mi gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando usted lee el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y en el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita tener fe para ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Porque lo que yo ya veo, ¿para qué lo creo si lo estoy viendo? Yo tengo que creer en lo que no veo, porque Dios me lo prometió. Y la Biblia dice que Dios cumple todas sus promesas. Hoy estos hermanos, para toda la iglesia, están dando un paso de fe. No porque entiendan todo lo que es el cristianismo y todo lo que les está sucediendo ahora, tal vez no lo entienden, sino porque creen en el que los llamó y creen en un paso de obediencia. Y personas como Matthew, que es un niño de 13 años, que tiene toda la inocencia de un niño, tal vez no lo entiende todo, pero en un paso de fe y de obediencia dice: yo quiero. Recuerdo en nuestra charla el día de ayer en la noche, a las 10 de la noche, les dije que ustedes todavía pueden decir no. Porque aún cuando alguien se va a casar y va al altar ante un juez, un notario, un sacerdote o un pastor, tiene la oportunidad de decir: acepta a esta mujer. Y el hombre tiene la oportunidad de decir: no, me arrepiento. O la mujer tiene la oportunidad de decir no cuando le toca a ella. Y tal vez se pierdan millones en los preparativos, en la boda, en todo lo que estaba hecho, pero aún ahí se puede arrepentir si no está segura o seguro que es la persona para toda su vida. En la vida cristiana han tomado las iglesias hoy a agarrar la gente de la calle y mojarlos en agua, porque no los están bautizando, los están mojando en agua. Esa gente dicen que reciben a Jesús y los meten en una pila bautismal o en un río y nunca vuelven a una iglesia. Y eso está desvalorizando y destruyendo el verdadero evangelio. Porque la gente no entra a una pila bautismal por convicción, por el deseo de promulgar su fe públicamente ante el Señor y ante los testigos, sino porque alguien le dijo que era bueno hacerlo. Y estamos en una sociedad donde todo el mundo hace lo que a la mayoría le parece que está bien. Cuando las iglesias no adoctrinan a sus miembros en las congregaciones, los miembros en las congregaciones empiezan a asistir a la iglesia y inclusive los inculcan a liderar sin estar preparados para eso.
Es un terrible problema. Cuando usted lee el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16 y en el verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esas palabras están en rojo porque fueron escritas después de que Jesús las pronunció. Son importantes. Alabado sea Dios. Para salvarse primero hay que creer y después hay que bautizarse. Y yo le hacía la pregunta a mis alumnos: ¿qué sucede con aquellas personas que están, por ejemplo, postradas en la cama de un hospital? No conocen a Jesús, pero alguien llegó y les presentó al Señor. Aceptaron a Jesús y esa misma noche murieron. No alcanzaron a bautizarse. Si la Biblia dice que para ser salvos hay que arrepentirse, convertirse, creer en el Evangelio y bautizarse, pero no se alcanzaron a bautizar, esas personas son salvas. El ejemplo más claro es el ladrón de la cruz. No alcanzó a tener preparativos ni clases prebautismales, no lo descendieron a las aguas, pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La condición fue que él aceptó a Jesús en su momento de agonía. Pero ¿qué sucede con aquellos cristianos que juegan en el Evangelio? Se convierten al Señor, aceptan la palabra, pero juegan y dicen: yo no me quiero bautizar, voy a esperar un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Si esa persona muere en esa condenación, en esa dilatación, se va a condenar porque está en desobediencia. Nadie puede aplazar esto. Si tiene la oportunidad de bautizarse, es el momento, si está convencido de lo que va a hacer. El pueblo de Israel pasaba por un momento en el que Dios les había dado una disyuntiva. Ellos tenían que heredar la tierra prometida o se quedarían para siempre en el desierto, conformados a comer maná y codornices y a beber agua que brotaba de la roca. O irían a una tierra que fluye leche y miel, cuyos cultivos darían producto de la tierra, frutas y verduras gigantes. Había carne, leche, los árboles eran frondosos, pero también habían enemigos que los estaban esperando. Cuando usted mira el pueblo de Israel, usted tiene un espejo y un reflejo para mirarse como cristiano, porque muchas de las cosas que ellos pasaron nos han tocado a nosotros. El Jordán separa para el pueblo de Israel el pasado del futuro. El bautismo para un cristiano que tiene la posibilidad de hacerlo separa la vida antigua de una vida nueva, comprometida con Jesús. Como usted se está casando con Jesús hoy. Dice el apóstol Pablo en la carta a Colosas que cuando somos bautizados, nosotros participamos en su sepultura. Y cuando salimos de nuestro bautismo, nosotros participamos en su resurrección. Israel dejó atrás 40 años de caminar en el desierto. El río Jordán marcó el final de esa etapa por la que ellos les tocó atravesar. Cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 43 y en el verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, porque he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y no podemos traer a memoria los pecados que cometíamos antes y las travesuras y las locuras que hacíamos cuando no teníamos al Señor, porque nos vamos a acordar y nos va a provocar. El pueblo de Israel cometió ese error, y cuando estaban hartos de comer el maná del cielo y codornices y agua de la roca, dijeron: nos acordamos de las ollas de carne y de todas las cosas buenas que teníamos en Egipto. Y es que en Egipto no había sepulcros para que nos enterraras, que nos traes a este desierto a morir. Porque no querían vivir el proceso. Alabado sea el nombre del Señor. El bautismo no solamente borra tu pecado, también rompe con la vieja manera de vivir. Hasta el día de hoy tiene la persona cuando acepta descender a las aguas. Y hoy, para ustedes, mis amados hermanos, como para muchos de nosotros, entendemos que queda atrás nuestra culpa. Queda atrás nuestras cadenas que nos han atado a una vida de desobediencia y de pecado a Dios. Queda atrás nuestro viejo hombre con costumbres y con maldades. Y queda atrás una vida sin Cristo, y ahora comienza una vida con Dios. Hoy comienza una vida diferente para aquel que se decidió por el Señor, y no solamente para él, sino para aquel que continúa el proceso en esta vida de su salvación. Cuando usted lee 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas.
Después de pasar el Jordán, que es el proceso de tocar las aguas, después de pasar el Jordán, que es el proceso de mojarse, entonces comienza una verdadera conquista. Y eso le pasó al pueblo de Israel y simbólicamente a todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón. Porque muchas personas creen que todo termina cuando aceptan a Cristo, y no es verdad. Allí apenas comienza todo. Después de pasar el río Jordán, llegaron las murallas de Jericó, a las cuales les tocó batallar. Las batallas contra los filisteos, los amalecitas, los gigantes hijos de Anat, y contra todos los enemigos. Allí apenas comenzaban sus victorias, pero tenían que batallar y ganárselas. La vida del cristiano no es fácil. Tiene que negarse a sí mismo y a todos sus y cada uno de sus caprichos carnales, y decirle: primero le voy a dar el lugar de mi vida al Señor. Ahora Dios va a pelear por ti en tus batallas. Ya no estarás solo. Romanos capítulo 8 verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El bautismo no significa que nunca más van a haber problemas. Significa que nunca más enfrentarás sola ni solo tus problemas. Y Dios quiere que todo su pueblo cruce el río Jordán. Cuando usted lee Josué 3:17, dice: hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Las aguas del río Jordán, dice la Biblia en el verso 16 del capítulo 3, se detuvieron porque era un río, y el río trae caudal. Y en ese momento el pueblo tenía que pasar. Entonces se detuvieron a un lado las aguas, hicieron como un muro para que el pueblo pasara, después que los sacerdotes tocaron con sus pies las aguas del río caudaloso del río Jordán. Dios no quiere dejar a nadie atrás. Hoy el Señor también sigue llamando a sus fieles. Quizás algunos vinieron solo como espectadores, pero Dios le dice hoy a toda la congregación: también es tiempo que tú cruces el río Jordán como ellos. No vivas toda la vida mirando desde la orilla, que es lo que hacen los cristianos. No digas que lo practicas cuando tu corazón está lejos de Dios. Demuéstrale a Dios que tu práctica, y en tu práctica tu vida en realidad es una vida dedicada a Él. Porque hay que entender una cosa: después de pasar el río Jordán, ya no hay retorno. Ya no hay regreso. Israel nunca volvió a Egipto después de ese día. Ellos podían fallar, ellos podían tropezar, pero ya habían obtenido la tierra prometida. Todos nosotros un día aceptamos a Cristo y le hemos fallado a Dios después de eso. Hemos hecho llorar a Dios y hemos contritado al Espíritu Santo muchas veces. Pero el Señor nos ha ayudado a pelear esa batalla, y aquí estamos dándole la gloria al Señor y das gracias por la victoria que hasta el día de hoy tenemos. Alabado sea Dios. Y una gran diferencia: ellos ya no eran esclavos, eran débiles en la fe como muchos de nosotros, pero ya no somos esclavos más del pecado. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el verso 62, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque una vez usted inicie el compromiso, usted no puede voltear a mirar atrás. No podemos voltear a mirar todos los problemas que están atrás, del fango, del lodo cenagoso de donde nos sacó Dios. Ya no más. Ahora tenemos enfrente una meta, y esa es conquistar la bendición de Dios. Hoy estos hermanos que están al frente mío no están diciendo: voy a probar a Cristo. Están diciendo: seguiré a Cristo hasta el final. Y fue una de mis preguntas en este estudio, si estaban dispuestos a esto. El río Jordán no era solamente un río, era la frontera entre la esclavitud y la promesa. Era la frontera entre el ayer y el mañana, entre caminar solos y caminar con Dios. Hoy estos bellos hermanos cruzan el río Jordán, no porque sean perfectos, sino porque han decidido obedecer la voz de Dios. Hoy no solo vamos a ver personas entrar a las aguas,
Vamos a ver creyentes declarar públicamente que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y quiero terminar con Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Hoy ustedes, mis amados hermanos, cruzan el Jordán. Hoy dejan atrás la vieja persona. Hoy comienzan una nueva vida en Cristo. Y tu corazón lo está escuchando el Señor, porque el Señor ahora ha prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Póngase en pie esta noche. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre maravilloso que estás en los cielos, gracias esta preciosa noche, Señor, por habernos traído a la iglesia con el deseo, Padre, de recibir esta palabra, con el deseo de entender y de comprender por qué los cristianos hacen estas cosas. Pero nadie lo puede entender, Señor, si camina en un mundo vacío sin conocerte a ti. Y nosotros, Padre, te pedimos que este privilegio que nos das hoy sea cumplido en el corazón de mis hermanos, y que tú bendigas este acto como un acto maravilloso, glorioso y precioso para la gloria de tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados.